hablando es de la construcción buyer person. El buyer persona, pues digamos, es un concepto que nació de una metodología que es la metodología inbound, como se los había mencionado anteriormente. Voy a empezar como a recapitular varias cositas de las que habíamos hablado y es a partir de digamos, a partir de la información digital a la que nosotros tenemos acceso, pues el perfilamiento y la construcción de las audiencias ha cambiado en un panorama muy amplio, muy profundo. ¿Por qué muy amplio y muy profundo? Porque dio a entender lo limitado que nos encontramos nosotros en torno a la publicidad, ¿sí? La publicidad porque se encontraba limitada. O digamos, no se encontraba limitada, sino que los medios nos limitaban un poco. Entonces, siempre hablábamos de dos medios de comunicación, los medios ATL, los medios BTL. Los medios BTL eran medios de relacionamiento, digamos, directamente, que pueden ser activaciones de marca, eventos de marca, etcétera, eran considerados actividades o estrategias BTL de comunicación. Y en la comunicación ATL pues se encontraba la comunicación masiva. En esa comunicación masiva pues se encontraban aquellos canales tradicionales, televisión, radio y prensa, ¿sí? Entonces cuando nosotros queríamos desde una marca hablar, teníamos que sacar un comercial de televisión, teníamos que sacar una cuña radial, teníamos que sacar un anuncio de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Con la llegada de los medios digitales, pues el tema cambió porque empezamos a ver que las marcas tenían mayor importancia desde los entornos digitales y la dinámica de los consumidores también cambió. A eso se le conoce como la transformación digital. De pronto ustedes han escuchado muchos términos o muchas conferencias, webinars y demás. En este momento y sobre todo a raíz de la pandemia se intensificó mucho más el tema digital. Yo debo confesar algo y es que yo creo que nunca las empresas se dieron cuenta realmente de el potencial que tenía el mundo digital cuando llegó. Entonces, apenas llegó el mundo digital, realmente la construcción de una marca era solamente tener presencia y tenía presencia a través de un sitio web, para de contar, que eran esos sitios web que a uno le cargaban súper lento, que eso salía primero la franja, una primer franja, luego otra franja, y se iba como complementando la información y a nivel de contenido, pues el contenido era un contenido netamente informativo. No obligaba a que las marcas fueran estratégicas a través de los entornos digitales. Luego empezamos nosotros, los usuarios, a decir y a conocer las redes sociales. Eso fue más o menos en alrededor del 2002, que aquí en Colombia empezó a tener mayor auge el tema de las redes sociales entre el 2000 y 2002 y era primero con Hi-Fi, MySpace, bueno, etcétera, otras redes que de pronto no fueron tan importantes en su momento. Luego todos empezamos en el 2004 y a partir del 2004 a migrarnos a portales como Facebook. Yo me acuerdo mucho que en esa migración, los que vivimos esa migración de Hi-Fi a Facebook, decíamos, ay, es que Facebook es súper aburrido porque uno no lo puede personalizar, eso es como una plantilla y ya, o sea, eso nada que ver porque estamos acostumbrados de pronto como a la dinámica de Hi-Fi donde uno personalizaba, entonces uno le ponía ahí una cantidad de decoraciones a su perfil, y le daba ese impregne creativo y yo creo que ese era como el boom de Hi-Fi, que todos personalizaban su página o su perfil como quisieran, con los diseños que quisieran, desde tener un banner con tu nombre hasta tener sliders de fotos con música de fondo como Panda, Kudai, que eran como las bandas de esa época, en fin. Toda esa transformación digital dio el poder y dio la necesidad para que las empresas vieran y las marcas vieran que las redes sociales no eran exclusivas para los usuarios, que las redes sociales también eran importantes para las marcas, ¿sí? Pero ojo acá, son importantes para las marcas siempre y cuando tengamos en cuenta
que en una estrategia de contenidos, las redes sociales dentro de un ecosistema digital son mi estrategia de atracción, pero mi canal principal dentro de mi ecosistema digital tiene que ser hoy por hoy mi sitio web. ¿Por qué mi sitio web? Porque así como nosotros migramos de Hi-Fi, de MySpace, para Facebook, Twitter, Snapchat, y ya ahora muchos han migrado para TikTok y ya inclusive ni siquiera abren Snapchat porque prefieren TikTok, ¿sí? Entonces como que empieza a haber todos esos cambios culturales alrededor de las redes sociales. El que hoy en día uno le diga que es una soplavelas y no sepa a qué se está refiriendo, pues hoy por hoy es una persona que no está conectada, ¿sí? Hoy todos sabemos quién es una soplavelas, ¿sí? Y una soplavelas, pues sencillamente nace a partir de un video, de una situación cotidiana, pero que está transformando el mundo, o sea, transformó por completo. Y todos estamos migrándonos a ese tipo de conversaciones. Hoy por hoy es necesario inclusive uno conocer cuáles son los memes tendencia, porque son temas de conversación en las personas. Y las marcas vieron que debían de estar en los temas de conversación de las audiencias y que a partir de sus actividades de las redes sociales, ¿sí? Iban a poder posicionar su estrategia de contenidos principalmente. O sea, ¿qué quiere decir su estrategia de contenidos? Una estrategia de posicionamiento de marca, conversando con la audiencia directamente todos los días. Esto que les estoy diciendo, pues seguramente no es nuevo para ninguno de ustedes, ¿sí? Lo veíamos con el dilema de las redes sociales. ¿Cuál es el dilema de las redes sociales? Pues que el negocio de las redes sociales es tenernos a nosotros, como consumidores de las redes sociales, más tiempo dentro de ellas. ¿Consumiendo qué? Contenido. Y a nivel de las marcas y a nivel publicitario, de comunicación publicitaria, pues nosotros le pagamos a las redes sociales por estar ahí. Ellas nos limitan a nosotros el alcance y nosotros lo que hacemos es generarle pagos para que nosotros podamos tener una presencia y para poder llegar al público deseado. ¿Cuál es el público deseado? ¿O cuál es la audiencia deseada? Es esa persona que cumpla con las características o con las intenciones de compra que mi marca necesita. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo llevo a esos entendimientos, yo digo, bueno, pero ahora, ¿qué pasa con la vida de las personas? O sea, ¿qué está pasando con la vida de las personas? ¿Y por qué hablo tanto de la vida de las personas y la vida de la gente? Porque para yo poder conectarme como marca, yo debo de conocer a quién le voy a hablar, ¿sí? Y para poder yo hablarle a esa persona, ya no basta lo que antes nosotros en publicidad teníamos como descripción del target, que era el nivel socioeconómico, ¿sí? Era rangos de edades y era género, porque finalmente estamos en una oleada tan grande que hoy en día las nuevas generaciones han transformado tanto el pensamiento y la cultura que hoy por hoy no hablamos y es, digamos, como inaudito uno estereotipar, ¿sí? ¿Qué quiere decir estereotipar? Pensar que una persona, porque se encuentra en cierto rango de edad, se debe conformar o debe actuar de cierta manera. Entonces, todo lo que hemos venido viendo, digamos, alrededor de esto, nos permite a nosotros, primeramente, tener esa premisa y es decir, bueno, entonces nosotros partíamos de algo y y era el tema de los que estamos hablando, que ya se encuentra también cargado en la carpeta de Drive, todo el tema del buyer persona. Entonces ahora lo vamos a complementar directamente con una herramienta. Porque se vuelve importante saber quién es la persona a la que yo me le voy a dirigir, a la que yo le voy a hablar. Porque de acuerdo a eso, yo sé qué temas y qué contenido o con qué o a través de qué contenido o a través de qué temas yo le voy a llegar a esa persona. ¿Qué quiere decir eso? Pues si yo sé que a Katherine, qué pena Katherine que te coja ejemplo, pero si yo sé que a Katherine le gusta la salsa, yo a Katherine no le voy a hablar de electrónica. ¿Le hablo de qué? De salsa, ¿sí? Si yo sé, por ejemplo, que a Catalina no le gusta la salsa, pero sí le gusta la electrónica, entonces yo ya le hablo a ella
de electrónica y le digo, ve, ¿viste tal festival electrónico que hay? ¿Viste que ya sacaron el Tomorrowland? ¿Viste que, no sé, el Bound Park y el Bound Fest ya cambiaron sus fechas para el próximo año? Porque van a ser temas que a Catalina le van a interesar. Yo como marca debo entender que no solamente debo de hablar de mí mismo, sino que debo de hablar de temas que a la audiencia a la que yo le quiero llegar es directamente temas que para ellos son importantes y relevantes, ¿vale? Entonces ahí donde empezamos a tener diferentes cambios a nivel publicitario y decíamos algo y es, la gente está aburrida de marcas que hablen solamente de ellas mismas. Y lo veíamos, inclusive en la misma categoría de nuestro cliente de Rainbow, lo veíamos. El tema, a pesar de que suena innovador y suena súper interesante, pues vemos como esos perfiles dentro de los análisis que ustedes han hecho, veíamos como en esos perfiles, todos, casi que en un 99%, el contenido de esos proyectos de emprendimiento es del producto. Entonces, es el producto en todos los ángulos habidos y por haber. Pero ¿por qué los proyectos de emprendimiento caen en eso? Porque no ven la importancia de conocer la audiencia a la que le van a llegar o porque solamente de su audiencia se quedaron con el conocimiento que en publicidad teníamos y era el perfil demográfico, edad, género y nivel socioeconómico. Pare de contar. Las redes sociales a nosotros nos han permitido conocer el estilo de vida de las personas, saber qué les interesa, qué no les interesa, qué les gusta, qué no les gusta, qué les hace reír, qué no les hace reír, qué comparten, qué no comparten y demás. Eso, digamos que existen muchas herramientas para poder llegar a ellas. Son herramientas de Cluster Audience, ¿sí? Hay una de las herramientas que vamos a trabajar en clase y que lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Eso nos va a dar a nosotros la premura para empezar a hacer el parcial, el segundo parcial. Entonces, ¿en qué va a consistir el segundo parcial? El segundo parcial va a consistir en la construcción de los buyer persona, ¿sí? Que hemos venido hablando en clase, pero a partir del entendimiento de la data. ¿Cómo así el entendimiento de la data? Pues ustedes van a utilizar la plataforma que les voy a enseñar el día de hoy, que se llama Audience, y esa plataforma les va a dar a ustedes todos los hallazgos. ¿Dónde está la estrategia? En la forma en la que ustedes configuren la herramienta. ¿Listo? ¿Dónde está la creatividad? En la forma en la que ustedes presenten los buyer persona. Entonces veíamos también en el clase las diferentes plantillas existentes o las diferentes maneras de presentar buyer persona. A nivel, digamos, de la universidad y de los estudiantes, yo he encontrado unas cosas maravillosas de trabajos de ustedes, muy bacanas, donde me han presentado buyer persona hasta con videos, con cuñas radiales, y me parece muy interesante porque hacerlo con esos recursos creativos no solo engancha comercialmente al cliente, seguramente uno en una agencia no tiene el tiempo, digamos, para poder hacer todo ese derroche de creatividad. Entonces uno se va por un lado muy seguro y el lado seguro es, hey, hagámoslo, pero entonces lo redactamos como un texto, como una historia o contamos la historia de la vida de esa persona directamente. Entonces, aquí yo los estoy dejando libre, a libre albedrío, como se dice bíblicamente, y en ese libre albedrío está directamente el ejercicio, ustedes determinan de qué manera quieren presentar el buyer persona. ¿Listo? ¿Qué es importante para la presentación del buyer persona? Pues que el buyer persona tenga un soporte de la data. ¿Listo? Y el soporte de la data, ¿quién nos lo da? Nos lo da la herramienta, nos lo da la plataforma. ¿Cómo nos lo va a dar? Entonces, ahora, por favor, me confirman si ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo. Esta es la herramienta que nosotros vamos a trabajar. Esta herramienta se llama Audience Insights, es sobre consumidores y engagement. Por favor, no la vayan a utilizar todavía porque esta herramienta solamente les da a ustedes un módulo gratis, una única vez.
Entonces, si ustedes la configuran desde ya, tendrían que cambiar de computador o IP porque él queda amarrado con las IPs de los computadores. Entonces nos da un trial gratis. Vamos a trabajar con ese trial, con esa versión gratuita. ¿Y cómo se hace? Aquí, pues digamos, ustedes pueden crear la cuenta gratis. Mi recomendación es que lo hagan a partir del informe. Entonces, en el segundo módulo del sitio web de la herramienta, nos da la oportunidad de crear un informe gratis. Ustedes le dan clic acá en crear tu informe gratis. Yo le doy clic y cuando le doy clic, él me empieza a mostrar tres pasos. Un primer paso se llama el nombre del reporte. Entonces, en el caso de nosotros, que vamos a trabajar con nuestro cliente real, pues el nombre del reporte lo ponen ustedes, puede ser audiencia de Rainbow, puede ser, pues como ustedes lo quieran llamar, audiencia, estrategia de contenidos, bueno, en fin, en ese sentido, esto ya queda más a nivel interno de ustedes. Una vez ustedes pasan por este primer paso, luego él les pasa a definir su audiencia. ¿Cómo definen la audiencia? La audiencia se define a partir de palabras claves. Entonces aquí es donde entra nuestra estrategia y nuestro pensamiento estratégico. ¿Por qué nuestro pensamiento estratégico? Porque la forma en la que yo configure las palabras claves va a ser vital para poder entender que la información es verídica o no. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo voy a hacer un reporte, necesito directamente incluir palabras claves que me lleven al pensamiento o que me lleven al direccionamiento de esas personas. ¿Cómo se define esto? Son personas que hablen o tengan relación con las palabras claves que yo ponga acá. Entonces, una palabra clave o una keyword puede ser helados con licor. ¿Listo? Que es directamente como se está, digamos, segmentando la categoría a la que pertenece nuestro cliente. Entonces podemos hablar helados con licor. Lo puedo configurar inclusive con, si hay algún perfil de Twitter, Twitter, digamos, esta herramienta se alimenta principalmente de Twitter, pero de Twitter hacia la escucha para todas las redes sociales. Entonces, ¿por qué desde Twitter? Porque las políticas de privacidad de Aveas Data en Twitter, pues son menos complicadas que las de las otras redes sociales. Entonces, por ejemplo, hacer este tipo de reportes en Facebook es muy complicado porque uno en Facebook tiene que hacerse amigo o las personas tendrían que ser seguidoras de uno, de su fanpage, para uno poderla rastrear. Facebook tiene un módulo de audiencia que se llama Insights Audience. En el caso de Insights Audience de Facebook, solamente recopila la información siempre y cuando sean seguidores de tu fanpage. En este, rastrea todo el universo digital de personas que hablen o tengan relación con cierto tipo de contenidos o con palabras que para nosotros sean importantes o determinantes. Y acá yo determino cuál es directamente la segmentación. Si yo quiero es a nivel global entender cuántos usuarios estén hablando de eso o si yo quiero solamente por Colombia o de un país específico. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les llega a salir en algún momento un cliente de otro lado, es decir, de otro país, pues esta herramienta les va a permitir también encontrar hallazgos o información importante de la audiencia sectorizada en ese país. Entonces, la segmentación y la configuración de la herramienta es muy sencilla. Se segmenta a través de palabras claves. En las palabras claves lo podemos anclar con palabras como helados con licor o inclusive lo podríamos anclar con perfiles de Twitter que sean en relación a la categoría. Entonces, por ejemplo, si queremos apoyarnos y decimos es que creemos que la audiencia digital de Rainbow podría ser también la misma audiencia, se me olvida siempre, de Wet Sunday, entonces apoyo a Wet Sunday acá. O si decimos, si en el caso de Wet Sunday, si Wet Sunday tuviera Twitter, no sé si lo tienen, pero si tuviera Twitter, entonces yo podría poner acá el Wet Sunday directamente y selecciono el perfil de Wet Sunday. ¿Listo? Entonces él me puede decir, si ven acá dentro de mi pantalla dice followers de, entonces
quiero validar y quiero ver cómo se comporta la audiencia de los seguidores de Web Sunday, pero también la gente que no sigue a Web Sunday, pero que hablan de ellos en digital. Entonces lo puedo hacer de las dos maneras. En la forma en la que yo seleccione la primera opción con el arroba es porque son etiquetas o son seguidores de esa marca o ese hashtag, ya que uno también puede seguir a través de las redes sociales los hashtags o se puede volver follower de hashtags, no solamente de perfiles, o me vuelvo o quiero conocer la audiencia directamente del seguidor. Y acá es solamente la palabra clave, es decir, personas que tengan relación con esa palabra clave específica. Y acá pues selecciono el país. En este caso, pues nuestro cliente no tiene ninguna intención de migrarse a Colombia por ahora, entonces la segmentación a Colombia sería nuestra segmentación. Luego yo le doy en siguiente paso y él, alrededor de unos 45 minutos mínimo, empieza a hacer todo el proceso de inteligencia artificial y de monitoreo y rastreo de audiencia digital. Yo ya hice el ejercicio, porque pues, obviamente esperar los 45 minutos mientras cargaba la herramienta no era tan prudente para nuestra clase. Entonces yo ya había hecho con antelación un ejercicio dentro de la misma herramienta para que ustedes vieran los hallazgos y supieran leer la data. Entonces, puede que se demore 45 minutos como puede que se demore más. ¿De qué depende que se demore un poco más la herramienta? No es ni bueno ni malo. ¿Qué quiere decir? Pues si se demoró 45 minutos, perfecto. Si se les demoró un poco más, pues también está bien. ¿Qué quiere decir que se demore un poco más? Pues que la herramienta lo que está haciendo es recopilando mayor información porque seguramente estamos haciendo una segmentación mucho más detallada, ¿sí? Es decir, que mi estrategia de palabras claves no es tan abierta como solamente una keyword, sino que ustedes han introducido acá diferentes palabras claves, lo que hace que su segmentación sea mucho más detallada y por ende la herramienta va a necesitar más tiempo para poder monitorear toda la audiencia digital. ¿Cómo lo hace ya directamente? Pues ya a través de los algoritmos de inteligencia artificial que tiene propiamente la herramienta, él hace toda la escucha de la audiencia y empieza a perfilar en tres grandes clústeres. Entonces esos tres grandes clústeres me los muestra de esta manera. Yo acá ya hice un reporte en el último mes. Este reporte lo hice para Chucky Town directamente. Entonces yo quería saber y conocer cuál era la audiencia digital o cuáles eran las personas que hablan de Chucky Town en las redes sociales. ¿Cuál es el perfil de las personas que lo siguen directamente? Si nosotros tenemos un cliente como el que tenemos dentro de nuestro proyecto integrador de la materia, que es un cliente que es desde cero, ¿sí? Entonces yo me puedo apoyar desde la competencia. Si ya la competencia, o puede ser, o la competencia puede ser un referente. ¿A qué me refiero con un referente? Ah, bueno, no lo hago con la competencia per se, sino que lo hago directamente con un referente al que él quisiera llegar o al que él quisiera llegar a ser. Entonces, Rainbow, ¿cómo quisiera verse o a qué audiencia le interesaría? Entonces, podríamos decir, a Rainbow le interesa la audiencia de Penélope Martini. Entonces, aquí en la segmentación, pues elegiría las personas que hablan de Penélope Martini o que siguen a la marca de Penélope Martini directamente dentro de la audiencia. Una vez él me genera el reporte, aquí diría como en proceso, aquí ya me aparece obviamente finalizado y me da otros reportes demo. Yo una vez, este fue el nombre del reporte que hice, se llama audiencia digital y lo que yo hice fue segmentarlo directamente a las personas que en los últimos meses han hablado de Chucky Town en las redes sociales. ¿En las redes sociales de Chucky Town? No, en las redes sociales personales de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues si Catalina, si Michelle, si Valeria, si Alejandro, si Ana María han hablado de Chucky Town o han publicado algo de Chucky Town seguramente en los últimos 3 meses, pues ellos estarían metidos dentro de este reporte, ¿sí? Sin que ellos lo sepan. El usuario nunca sabe en digital que está siendo investigado o que está siendo analizado por nosotros. Entonces, eso lo que hace, pues es que la información a la que nosotros recopilemos, pues es mucho más natural, porque las personas no saben que están en un proceso de investigación.
Nosotros no sabemos que todo el contenido que publicamos en las redes sociales está siendo analizado. Nosotros no sabemos que todo el comportamiento que tenemos a través de nuestras redes sociales personales, pues está siendo monitoreado. Entonces, ¿eso qué hace? Pues nos determina a nosotros un perfil, ¿sí? Y no solo un perfil, sino que nos dice también cómo es nuestra personalidad a partir de los contenidos y las interacciones o el comportamiento digital que nosotros tengamos. Él les entrega este primer reporte, este es digamos como un general. Entonces aquí el reporte me está diciendo, mira, encontramos que hay un primer segmento a nivel general de toda la muestra, que principalmente son las mujeres las que hablan de Chucky Town y que el tamaño de la muestra bajo la configuración que hice de palabras claves es de 9.873 miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que la herramienta logró rastrear al menos a 9.873 personas en Colombia que en el último mes han hablado de Chucky Town. Y me dice que las personas que siguen a Chucky Town son principalmente del género, o que hablan de Chucky Town, son principalmente del género femenino en un 52%. ¿El 52% de qué? Pues el 52% de estos 9.873 miembros o usuarios. Profe, una Dímelo, preguntita. claro, dímelo. Digamos, yo podría hacer esa investigación, digamos así, por Chucky Town. ¿Podría hacerlo por el nombre de alguna canción? Claro, lo puedes hacer por el nombre de una canción. En mi caso, por ejemplo, en la configuración, lo que pasa es que ahí tienes que ser muy selecto, por ejemplo, en el nombre de la canción, porque puede que el nombre de la canción sea muy genérico. Entonces puede que te traiga audiencia que esté mencionando el nombre de la canción, pero en otros contextos, no necesariamente en el contexto de la música. Entonces, ellos tienen canción que de pronto hasta el techo, pues hasta el techo, por ejemplo, es una de las canciones, es una de las palabras con las que yo configuré este reporte, pero porque hasta el techo hice como una pequeña escucha manual y vi que en Twitter pues la gente cuando hablaba de hasta el techo pues realmente lo hacía en relación a Chucky Town. No es que hablen hasta el techo, como que uno dijera una expresión, estoy hasta el techo de tal cosa, pues no es una expresión tan coloquial o tan genérica. Entonces me podía servir para el reporte. De pronto hay otras canciones, nombres de canciones que son muy genéricas, entonces ahí pues no valdría porque te va a diversificar mucho la muestra. Entonces aquí tendrías que ser más como concreto en cosas que sí vayan muy apalancadas a lo que tú vas a analizar. Está bien, profe. Obviamente el top country aquí sería el 100% Colombia porque así lo configuré, era solo audiencia colombiana y me dice que las personas en un 44%, nuevamente hago hincapié en esto y es el 44% de qué? El 44% de los 9.873 miembros del total del tamaño de la muestra están en un rango de edad entre los 18 y los 24 años. Me dice que el 39% pertenecen a la ciudad de Bogotá y que al 71% de esta audiencia le interesa temas relacionados con la danza o con el baile. El 76% habla español. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que viven en Colombia, tienen configurados sus dispositivos móviles en español. Hay un 34%, un promedio, que seguramente lo tiene configurado en otros idiomas. De pronto hacen como un poco yo, como para practicar el inglés, entonces pues configuro mi celular en inglés, ¿sí? Pero es como para uno tener mayor práctica. Entonces, la plataforma interpreta el idioma, es de acuerdo a las configuraciones de nuestros celulares, porque la configuración de nuestros celulares sesga la configuración de nuestras redes sociales. Entonces, si ustedes configuran su celular en idioma inglés, los resultados y los stickers, por ejemplo, que les aparecen en Instagram, les van a aparecer pues los stickers en inglés. Entonces, si ustedes utilizan, por ejemplo, la configuración en inglés, pues ya en Instagram no les va a aparecer lunes, como los stickers que nos ponen en las stories, sino que ya les aparece Monday. Es como una forma para atribuirlo. Entonces, él por eso, la herramienta atribuye el lenguaje a la configuración que tengamos en nuestros dispositivos móviles o dispositivos de computador. Y acá
Dice que ellos también se describen por otros temas demográficos como vida, Dios y estudiante. Y en el top de marcas está Chuck It Town, obviamente pues fue la segmentación que hice, pero también aparecen otros dos grandes y es Raycon y YouTube, que son otras dos marcas que generan influencia o que están dentro del top de esta audiencia. En el caso de los influenciadores, me dice que esta audiencia tiene otros influenciadores como lo son Fonseca, Andrés Cepeda y Santiago Cruz, y que hay otro top de marcas a nivel de contenido que son, digamos, con los que mayormente ellos interactúan. En este caso está El Tiempo, El Espectador y Alejandro Sanz. El hecho de que Alejandro Sanz aparezca acá no quiere decir que él no sea o no haga parte del top de influenciadores. Lo que quiere decir es que es el contenido que él genera el que ha generado, digamos, como mayor volumetría. En este caso creo que fue porque él había reprogramado el concierto, entonces seguramente muchos que seguían a Chucky Town o que han hablado de Chucky Town interactuaron con el anuncio de prensa que hizo Alejandro Sanz sobre su concierto. Yo ya aquí puedo ver todos los segmentos, entonces cuando yo le doy clic en ver todos los segmentos, él empieza a configurarme toda la nube de audiencias y me empieza a decir, mira, de toda esta audiencia, estos fueron los patrones generales que encontré, pero me dice, tu audiencia o la audiencia de Chucky Town se divide en tres grandes componentes. Principalmente en la nube, ¿quién predomina? El rojo, ¿cierto? La audiencia roja. Luego predomina la audiencia azul y finalmente la audiencia más pequeña es la audiencia verde. Me dice, estos son a nivel general los resultados, pero acá me entra al detalle. Entonces, como nosotros no nos quedamos solo con un buyer person, sino que debemos de construir diferentes buyer person, aquí pues yo ya tendría tres diferentes buyer person a los cuales podría llegar. Un buyer person principal podría estar, que es el del 48,23% de la audiencia, estaría, digamos, ligados a temas como ingeniería, a temas como sistemas y a temas como administración. Y tiene afinidades con estos perfiles, con Intel, con Chanel y con JF Muñoz. Y en el top de hashtags que han hablado, es decir, que ellos han compartido en sus redes sociales, está nueva foto de perfil, yo estoy con Claudia López y toque de queda ya. En el rango de edad de esta audiencia se encuentra entre los 18 y los 24 años. Inclusive este fue el rango de edad predominante en las tres audiencias, pero hay una diferencia en los datos demográficos a nivel de género. En el segmento 1 son principalmente mujeres, en el caso del segmento 2 y 3 son principalmente hombres. Y en el caso del segmento 1 me dice que pues todos están ubicados en temas de Colombia a nivel de ubicación geográfica, pero a nivel de intereses, al primer segmento son mujeres que les interesa temas relacionados o contenido relacionado con el dance o con el baile, ¿listo? Con el baile. En el caso del segmento 2 y en el caso del segmento 3, en el caso del segmento 3 son principalmente hombres y uno de sus temas, digamos, como predominantes es el soccer o es el fútbol. Y en el caso del género o el segmento 2 son hombres, pero su tema principal es el baile. Entonces ustedes acá tienen un componente de información para saber quiénes son influenciadores, quiénes siguen a esas marcas y quiénes son los segmentos a los que nosotros podemos llegar. Y acá pues vemos que el segmento 2 está influenciado, por ejemplo, que tiene afinidades con perfiles como Doctor Crápula Escampida y Doctor Crápula Mario, pues que es la voz principal de la agrupación Doctor Crápula. Y acá en el último segmento hay otros perfiles como Millonarios, como Pedro Franco y como Giselle, que son influenciadores o que tienen mayor afinidad con este tercer segmento. Este tercer segmento habla principalmente de deportivos, calidad, social periodista, fútbol, Bogotá y arte. Si yo quisiera entrar, vamos a entrar pues digamos entremos, digamos el de la mitad, para ver ya directamente, porque la información no solo se queda acá, la información logra llegar a niveles de mayor profundidad. Entonces ustedes desde esta herramienta
pueden adecuarse inclusive, como les decía, a los perfiles demográficos de la audiencia. Entonces tenemos géneros, entonces sabemos cuáles son los géneros directamente de todo. Acá él les hace dos barras, la barra verde oscura y la barra verde clara, hace referencia directamente a qué. Pues la barra verde clara es la audiencia total de la muestra, es decir, de los tres segmentos, y la barra verde oscurita, que ven acá, hace solamente referencia o zoom al segmento que yo miré, que fue el segmento 2, fue al que yo acabo de entrar. Entonces, en el segmento 2 me está diciendo, el componente general de toda la audiencia es en un 47% hombres, pero para ese segmento solamente el predominante en un 54% son hombres. ¿Listo? Es decir que aunque la muestra a nivel general son mujeres, perdón, son mujeres, sí, en ese segmento especialmente el género predominante son hombres. ¿Listo? Es la forma de leer esta información. Ahora, este 54% ¿a qué corresponde? Pues este 54% corresponde no a los 9.000 y pico de miembros o de usuarios que analizó la herramienta, sino solamente a 275 miembros, que es el tamaño de la muestra de este análisis de audiencia propiamente, de este segmento. Recordemos que la plataforma no lo dividió en tres segmentos y elegimos solo uno para explicar, digamos, como todo el componente de la herramienta. La ubicación está en 100% Colombia porque así lo configuré, pero me da el ranking de ciudades. Entonces me dice, mire, a nivel general de la muestra, el 39% se encuentran en Bogotá, de los 9.000, pero en este caso, de los 275 miembros, está en un 65% en Bogotá. Es que decir que es predominante el gusto de Doctor Crápula en Bogotá como una de las marcas líderes. De, si yo fuera el publicista de Chucky Town, yo les diría, hey, ustedes van a sacar un concierto en Bogotá, uno de los artistas colaboradores para su concierto debería estar Doctor Crápula, ¿sí? Porque yo ya sé que en Bogotá, principalmente, su audiencia no solamente se mueve por el gusto de Chucky Town, sino también por el gusto de Doctor Crápula, es otra de las bandas que tiene mayor afinidad con este segmento. Y desde aquí yo ya lo podría empezar a perfilar estratégicamente apalancado en data. Luego digo, Medellín, ¿cómo es el comportamiento? ¿Cómo está en Cali, Barranquilla, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Cajicá? Bueno, pues esto inclusive lo podría llevar a mayor profundidad. Los lenguajes, eso son directamente las configuraciones que les mencionaba, tienen sus dispositivos, sea celular o desktop, entonces en un 77% de este segmento lo tiene configurado en español, sin embargo, el idioma inglés también hace presencia. Hay otros idiomas, pero son menos relevantes. ¿Listo? Aparece hasta italiano, pero solo en 0,36%. Esto quisiera decir casi que una persona de las 250 personas, de las 250 tiene configurado su celular o su dispositivo en italiano. Y acá hablamos de la biografía. En su biografía, es decir, en la biografía, cada uno de nosotros, en nuestros perfiles de nuestras redes sociales, tenemos una biografía, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, en mi perfil de Twitter, yo eh, tengo una biografía un poco inmadura, entonces aquí, digamos, mi biografía sería como, después de los 25 comencé a olvidar mi edad, a veces tengo 27 o 28, lo único que sé es que no tengo 30. Esa es mi biografía, esa es la descripción que yo tengo en mi red social, ¿sí? Estas son las palabras que se repiten en las biografías de la audiencia a la que nosotros estamos analizando o a la que estamos impactando desde esta plataforma. Entonces acá dice que las palabras que más se repiten es palabras como vida, como estudiante, como amante, música, social, Dios, Colombia, universidad, mundo, ser. ¿Listo? Y acá me aparecen también todos los rangos de edad
dónde se encuentran y también esto me da un patrón, por ejemplo, de nombres. Entonces, pues todo, por lo general, yo creo que ya eso de ponerse nicknames en las redes sociales ya pasó un poco de moda. Eso era más del comportamiento de hi-fi que uno se ponía nombres diferentes y bueno, los que en esa época se los daban de creativos como lo fui yo, pues debo reconocer que articulaba muy guiso, sí, lo reconozco muy guiso, pero articulaba el mayúscula con el minúscula, el mayúscula con el minúscula. En esa época tenía una noviecita en el colegio que se llamaba Natalia Echeverry, entonces yo era Nest Sepúlveda de Nalita Echeverry, una ridiculez. Hoy en día yo creo que eso ya no se utiliza en los perfiles, entonces él también nos da a nosotros una volumetría de saber cuáles son los nombres más reiterativos de esta muestra. Entonces, por ejemplo, si yo fuera de Chucky Town y quisiera hacer no sé, una estrategia digital para una promoción, podría decir, hey, les voy a dar un descuento en en la boletería a todas las personas que se llaman Juan. ¿Listo? Aquí la herramienta me está mostrando que el nombre más reiterativo dentro de digamos, dentro de su segmento es el nombre Juan, seguido por el nombre Alejandra, seguido por el nombre Cristian, Camila, Daniel, Carlos, Alexandra, María, Laura. Estrategias como lo hizo Coca-Cola, estrategias como la sacó, inclusive creo que Sándwich Cubano también sacó una estrategia de contenidos digitales con el nombre, que se llamaba como el pico y nombre. Si no estoy mal, si alguien recuerda esa campaña, eh, Sí, ¿de qué trataba Cata? Me puedes recordar? Era con la salsa, ¿cierto? eh, sí, era la salsa. Ese día podías ir y comprar una salsa, reclamar una salsa grande si tenías el nombre, mostrabas tu cédula. Ah, listo. Entonces, mira, hay estrategias digitales de contenido digital que te podrían apalancar a partir de acá, ¿sí? Con esta información. Pues yo ya sé cuáles son los nombres que Profe, predominan directamente, pues podría ser una estrategia así. Dímelo, Ana. o sea que si hipotéticamente yo tengo un emprendimiento, yo podría hacer un análisis de esto que nos estás mostrando y así incrementar mis clientes fácilmente. Sí. Claro, claro, porque aquí tú ya tienes toda la información. No solamente, aquí estamos mostrando solamente el primer componente, que es el dato demográfico. Pero acá, por Enti- ejemplo, podrías pasar a entender cuáles son sus niveles socioeconómicos o cuáles son sus roles socioeconómicos. Ojo, aquí no estamos hablando de estrato, ¿no? Aquí estamos hablando es de su componente socioeconómico, es cuál es su profesión, cuál es su rango. ¿Es profesional, es técnico, es graduado? Bueno, aquí nosotros hablamos de secundario o bachillerato, digamos que en el habla inglesa o pues, en Estados Unidos y en otros países hablan del high school, son 2 grados adicionales que se hacen del grado que nosotros tenemos acá. Aquí llegamos a grado 12 o 11. Sí, creo que había como una ley que iba a cambiar a grado 12. Ahí me tocó hasta 11. Sí, profe, 11. aquí es hasta 11, en Estados Unidos es hasta el 12. El 12 es el high school. Ajá, exacto, sí. En este Pero caso, sí. en este caso, el high school pues llegaría hasta 11. ¿Listo? Aquí en Colombia, en el caso del análisis de nuestra audiencia. Yo también puedo saber cuáles son las industrias en las que ellos trabajan. Entonces, principalmente, este segmento trabaja en una industria de arte, entretenimiento, deportes y medios, pero también se encuentra en industrias de servicios administrativos, en industrias comerciales o de ventas, en industrias de comunidades o de servicios sociales y pueden tener un rol como manager o como administradores, pueden ser administradores de locales, pueden ser administradores de diferentes tipos, restaurantes, locales, tiendas, store, entre otros. Y acá también pues me dice que hay otro promedio que trabajan en temas como educación y librerías y otros que trabajan en temas pues de servicios médicos, en transporte y movilidad, en temas de producción, en temas pues de cuidado personal, en temas de negocios y finanzas,
en temas de servicios productivos, en temas de tecnología, de información, de computación, o sea, les muestra a ustedes hasta en qué industrias trabajan los seguidores o la audiencia a la que ustedes quieren llegar. De acuerdo a eso, pues también nos da a nosotros instancia o ideas de qué tipo de contenido podríamos generar. Y también me da, por ejemplo, el estatus o la situación sentimental. Por lo general, yo soy del tipo de persona que yo publico, o sea, yo no publico como algo relacionado a mi vida sentimental en las redes sociales. Yo soy poco de mandar indirectas por ahí, pero muchas personas son de contarlo todo. Entonces, si están solteras, si no están solteras, si están comprometidos, si no están comprometidos, entonces como que ponen en sus perfiles comprometido con Julanito, casado, no casado, etcétera, ta, ta, ta. Esto también la herramienta logra rastrear no solamente por la configuración que ustedes tengan en su biografía, sino por el tipo de contenido que ustedes generan. Entonces, si ustedes comparten mucho contenido despechados, pues seguramente son personas que acaban de terminar una relación y la herramienta los interpreta de esa forma. Si ustedes son personas que publican frases como porque estar soltera está de moda, entonces la canción y demás, entonces él ya los atribuye, ustedes como si estuvieran solteros, a pesar de que ustedes en su biografía no lo tengan configurado de esa manera, pero es porque es un contenido recurrente en sus redes sociales como persona. Entonces acá, por ejemplo, yo también podría entregar diferentes estrategias digitales. No sé si acuerdan una estrategia, fue brutal, que hizo Hooters hace unos años en San Valentín, y la estrategia ellos la publicaron dentro de sus redes sociales, y si ustedes el día de San Valentín, ellos le dieron como el giro a San Valentín y dijeron, pues nosotros en Hooters no vamos a hablar del amor, vamos a hablar del despecho. Entonces, si ustedes traen una foto de su ex con ustedes y la rompemos en la entrada de Hooters, directamente obtienen un descuento. Creo que era era el 50% en uno de los baldes de alitas que daban en ese entonces en Hooters. Pues el saber el rango también, por ejemplo, si se encuentran en relación, casados y demás, pues también a mí como, en el caso de Chucky Town, pues me daría como oportunidad para decir, hey, crea una canción sobre la soltería, ¿sí? Si lo quisiera, si fuera el publicista manager de Chucky Town, pues podría inclusive tomar decisiones de este tipo. Si fuera el community manager o si estuviera dentro de la estrategia digital de ellos, también apalancaría mucho la publicación de frases o de canciones que le apuesten más que al amor, es al estar solo o a la soltería, etcétera. Como al lado bueno. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que el 38% de su audiencia está principalmente soltera. Ya, pare de contar. Eso me da a mí instancia. Es la forma en la que yo utilice la data. La data sola pues no sirve de mucho. Es la forma en la que yo realmente le dé acciones a la data que yo estoy conociendo. Entonces, desde acá, por ejemplo, como Hooters, pudo inclusive interpretar y decir, vea, es que casi toda nuestra audiencia es despechada, soltera y demás, pues démosle la vuelta de San Valentín. Si las audiencias de las otras marcas están enamoradas, pues la audiencia de Hooters propiamente está soltera. Entonces le vamos a hablar al despecho. Creemos una campaña digital en unción o alusiva al despecho o al estar soltero. Así lo hizo hace 2 años y fue un éxito. O sea, no sé si alguno de ustedes llegó a ir a Hooters y participó en la dinámica. Eh, Confirmo, yo lo hice, muy orgulloso fui por mi balde de alitas y había fila para entrar a Hooters de Granada, cosa nunca antes vista. Yo creo que es más fácil uno ver fila en Mr. Wings que en Hooters. Esa vez había fila en Hooters y la gente muy orgullosa con la fotico de enamorados de su ex para que llegara esta nena y la rompiera en mil pedazos y nos entregara el balde de alitas por hacer esa acción. Estrategias publicitarias apalancadas de data, de información. De eso se trata esto. ¿Listo? Conocer la audiencia se trata de eso, de uno poder tomar acciones creativas en la hora de generar contenido. Ustedes, por lo menos, y siempre hemos hablado muchísimo de marcas como Matelsa, que Matelsa no solamente le habla a la ropa, ustedes entran al perfil de Matelsa
Y pues seguramente en el perfil de Matelsa no solamente está el contenido de su ropa y ropa, descuento, 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 sino que le hablan a la amistad, le hablan a los medios, al medio ambiente, hablan temas de cuidado, de reciclajes, tips, consejos y demás. Su estrategia de contenidos está apalancada del conocimiento de su audiencia, porque ellos saben que para su audiencia estos son temas relevantes. Estas frases y estos temas son de impacto. ¿Listo? Y de esa manera le da versatilidad a su estrategia de contenidos, donde su estrategia de contenidos no solamente habla de producto, sino que habla de una infinidad de temas que impactan y que tienen afinidad y que tienen realmente empatía con la audiencia a la que nosotros queremos llegar. Yo también puedo ver cuáles son los influenciadores, no solamente como personas, sino también como marcas, y a través de qué canales o qué redes sociales son realmente influenciadores. Por ejemplo, en este caso, Doctor Crápula, el perfil de Doctor Crápula es influenciador para este segmento, pero en el caso de las redes sociales como lo es Twitter, Instagram y Facebook. En otros casos como es Doctor Crápula Mario, que es la voz líder de Doctor Crápula, él es popular y él genera influencia no solamente en Twitter, Instagram y Facebook, sino que también lo hace en YouTube y en LinkedIn. ¿Listo? Y ya ahí podría ver también o podría analizar directamente cómo se comporta si quisiera hacer un zoom la audiencia solamente de este perfil. Si entro más en profundidad, pues él me muestra otras bandas, está Super Litio, está The Mills y bueno, Doctor Clapton. Entonces, si yo quisiera sacar un concierto o yo como publicista, estratega de Chucky Town, yo le diría, hey, hagan una colaboración con esta gente. La audiencia de ustedes la comparten con bandas como The Mills, ¿sí? La comparten con bandas como Super Litio. ¿Por qué no sacar una canción colaborativa de ellos? ¿O por qué no hacer un cover, Chucky Town, un cover de ellos? ¿Por qué? Porque yo desde acá estoy teniendo la información que me apalanca ese tipo de ideas. ¿Listo? Que me la soportan, que me argumentan ese tipo de ideas. Si yo no tuviera esta data, pues podría ser una idea loca y decir, Chucky Town con Scampi, o sea, con The Mills, como que The Mills es rock, esto es más pop, o sea, no vemos como un poquito la similitud entre los géneros, pero desde acá yo podría decir, hay que hacerlo. Son audiencias y a la gente que le gusta la música de Chucky Town también le gusta la música de estas bandas. O hacer diferentes acciones, por ejemplo, Rock al Parque Oficial, la gente que le gusta la música de Chucky Town sigue también Rock al Parque, Café Tacuba, bueno, son muy musicales realmente esta audiencia. Y podría ver cuál es el constant audience. Dime. Una pregunta, digamos que esos pues tres perfiles que tú nos mostraste que aparece corresponden como a el buyer persona principal, al secundario y al negativo, o sea, esos tres. No, ¿No? estos tres solamente corresponden al principal. O sea, dividen el principal en tres segmentos. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Dividen el principal en tres segmentos. Recuerda que el segundo buyer persona, que es el buyer persona de prescriptor o el de influencia, podría ser estos. Doctor Crápula, Millonarios, JF Muñoz, o sea, entonces ya ahí tú tendrías que poner como una escala y un análisis y decir, bueno, ¿quiénes son los que realmente generan influencia en mi segmento? Entonces, en este caso serían las marcas o los perfiles que son influenciadores de este segmento y me tocaría llegar como a un desglose y decir, bueno, ellos quiénes son, en qué se comportan, qué contenido tienen, cuál es la información que dan para ya poder construir el buyer persona. Listo, Ana, muy buena tu pregunta. Profe, yo tengo otra Listo, duda profe, de gracias. Dímelo, Cata. y es, yo sé, esto nos ayuda muchísimo a conocer la audiencia, los gustos y todo para saber también qué crear, no sé, pues crear una estrategia y todo. Pero como tal, cuando uno le está exponiendo como al cliente la idea y la estrategia, ¿esto se mostraría? Lo que sí se muestra, pero se muestra bajo los formatos que te expliqué en la clase anterior. Ok. Entonces nosotros construimos son plantillas, no sé si
Aquí están, es que no sé si se comparte la pestaña o se comparte toda la... Ahí se está compartiendo la pestaña. Listo. Ahí estás viendo el PowerPoint. Listo. ¿Ves estas plantillas que les compartí a ustedes en clase? Ujú. Estas plantillas que les compartía en la clase anterior se alimentan de la información de este tipo de herramientas. Es el resumen. Entonces, yo acá no muestro es como estadísticas, yo no digo un tanto por ciento de tanto no, sino que digo, mira, el buyer persona de tu marca es esta, punto. Que me apalanque de data, sí, pero yo al cliente nunca le muestro la estadística. Lo hago mucho Ok, más creativo. pero uno le dice de dónde es. Claro, tú le dices, la fuente es audience. La fuente es Ya. audience. Porque tú lo Pero, puedes profe, construir por esta herramienta o lo puedes hacer por entrevistas a profundidad, lo puedes hacer por un estudio psicográfico, o sea, no necesariamente tiene que ser esta herramienta. Para la clase sí lo vamos a trabajar con esta herramienta, pero lo podrías hacer inclusive con un perfil psicográfico. Ya. Profe, yo creo que esto era lo que nos hacías como recomendaciones cuando estábamos presentando el parcial, que debíamos tener en cuenta cada una de las fuentes que nosotros utilizábamos, pero lo importante de hablar con el cliente es eso, darle contexto de la información, de cómo estamos utilizando nuestros diferentes recursos, porque si le mostramos el link que nos acabas de mandar, la persona tiende a perderse porque primero es Claro. una plataforma totalmente extensa y hay mucho flujo de información. Entonces, en ese sentido, como que no hay claridad. A diferencia que si se muestran en estas plantillas, digamos por cifras y no sé, por palabras que le dé pistas al cliente sobre lo que nosotros estamos haciendo, va a ser muchísimo más clara la información de lo que nosotros le estamos presentando como propuesta. Totalmente de acuerdo, José. Yo, por ejemplo, en una presentación con cliente, lo que siempre hago es decirle, mira, yo me apalanqué de una herramienta que se llama Audience, que trabaja con inteligencia artificial para poder hacer la construcción de estos buyer persona. Y a partir del análisis que hice, de la data que me recopilé a través de esa herramienta, construí estos perfiles de buyer persona. Buyer persona positivo o el principal, el buyer persona secundario y el buyer persona negativo, que serían los retractores. ¿Cuál sería un retractor, por ejemplo, de Chucky Town? Pues un metalero, seguramente, ¿sí? O sea, Chucky Town es muy de reggaetón, muy de reggae, muy de este. Por lo general, la gente que le gusta mucho el rock o el metal, el heavy metal, pues no tiene cero afinidad con el reggaetón. Entonces, pues podría ser un buyer persona negativo, un influenciador negativo dentro de mis contenidos. O lo puedo hacer acá. A mí este tipo de construcciones de Bayer Persona como relatoría, como a nivel de historia, me parecen muy interesantes porque uno cuenta cómo lo hace más tangible, lo hace más real. No quiere decir que todas las personas se vayan a llamar María Isabel, ¿no? Sino que es sencillamente un nombre que yo le puse para poderlo atribuir a un tema demográfico. Pero aquí yo estoy hablando de una María Isabel que puede tener 30 años, como la que puede tener 33, como la que puede tener 35 o como la que puede tener 27. ¿En dónde está la carne de esto? Ah, que son personas que se caracterizan por tener o porque les gusta la lectura, porque les apasiona los cómics y porque les gusta resolver crucigramas, sopas de letras, entre otros. ¿Dónde está la importancia de esto? Que María sueña conocer el amor de su vida. ¿Por qué sé que María quiere conocer el amor de su vida? Pues porque a partir del estudio de la herramienta encontré y logré analizar eso dentro de la información. Eran personas solteras que compartían muchas frases y muchos temas en relación al amor verdadero. Esto es lo que es la forma en la que yo transcribo, es la forma en la que yo traduzco la data. Y esto comercialmente me genera un mayor impacto y una mayor afinidad con el cliente. ¿Listo? Cata, ¿ahí logré resolver tu duda? Sí, profe. Gracias. Listo, de una. Entonces, miren, esta herramienta no solamente, bueno, no solamente me muestra las afinidades y las marcas, sino que también muestra los intereses. Entonces me dice, mire, esto es gente que está interesada en el baile principalmente. Entonces, por ejemplo, si vuelvo y recalco acá, si yo fuera el estratega o el community manager de Chucky Town o el social media manager de Chucky Town, yo les diría a ellos, hey, compartamos videos de las coreografías
de la música de nosotros. Inventémonos unas coreografías y hacemos un challenge de una coreografía en digital. Son ideas que yo sé que van a tener una buena empatía con la audiencia porque es uno de los temas de interés para ellos. Está el otro tema, pues, que es la música, el tema de la tecnología y la computación, temas deportivos. Entonces podría sacar también, por ejemplo, no sé, la participación del grupo musical en un juego de fútbol. ¿Listo? Y pongo a la audiencia también a mostrar eso. Entonces, digo, ¿quieres ganarte, no sé, un concierto gratis en tu barrio? Vamos a hacer la liga de barrios más grande, apalancada por Chucky Town. ¿Listo? Entonces, ponemos a la gente a que suba videos en sus redes sociales y que hacemos campeonatos, futbolitos, no sé, algo relacionado al deporte porque sé que es otro tema que le interesa a este tipo de audiencias. Películas y televisión, pues también hacer recomendados. Entonces, Chucky Town recomienda cuáles son las series de la semana, cuáles son las películas a ver, porque son temas que les interesa a mi audiencia principalmente y de los cuales yo podría hablar para poder tener una mayor empatía con ellos. Temas de viajes, temas de radios, temas de sociedad, temas de ciencias, temas de shows y eventos, temas de características, temas de mascotas, hobbies e intereses. No quiere decir que yo los tenga que abordar todos. Ojo acá. Yo tengo es que seleccionar los que son más relevantes, los que son principales, y a partir de ellos empezar a construir ejes de contenido. Una marca dentro de sus redes sociales, por lo general, tiene máximo 5 ejes de contenido. ¿Qué son ejes de contenido? Ramas de conversación. Entonces, un eje de contenido puede ser eje de contenido producto, otro eje de contenido puede ser bailes, otro eje de contenido puede ser música, otro eje de contenido puede ser viajes, otro eje de contenidos es deporte. Y creativamente yo les doy un nombre a estos. Entonces, viaja con Chucky Town. Puede ser el nombre de mi eje de contenido. O Chucky Town al viaje. No sé, una vaina así. Algo que se me acaba de ocurrir. Entonces, todos esos contenidos los voy a apalancar con el hashtag Chucky Town al viaje. ¿Listo? Es estrategia de contenidos apalancado del conocimiento de la audiencia. Esta herramienta nos permite no solamente poder ver cuáles son los temas de interés, sino también cuáles son los medios que son afines a esta audiencia. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un tema colaborativo o de medios ganados, por ejemplo, en la estrategia del ecosistema digital general, eNews, MTV, podrían apalancarme muchísimo digamos, como esta información. Telesur TV, Disney, CNN International, Sports Centers, YouTube Creators, BBC News. ¿Qué son estos? Son programas televisivos que tienen afinidad con esta audiencia. Yo también lo podría sacar por radio. Entonces podría saber cuáles son los programas radiales que tienen interés o que tienen afinidad con esta audiencia. Entonces, por ejemplo, acá Radioactiva, Los 40, El Cartel de La Mega, Caracol Radio, BBC News Mundo, el programa radial de BBC News, ESPN Deportes, el programa radial de ESPN Deportes, y un reporte también que está sacando BBC News, pero a nivel de inglés. Entonces son los dos programas radiales, el programa radial BBC News Mundo y el otro que es el BBC News, que es el general. Puedo ver también, por ejemplo, cuáles son los periódicos que tienen afinidad con esta audiencia. Entonces, ya aquí uno como estratega, uno dice, yo ya sé dónde voy a pautar, ¿sí? Yo ya sé dónde voy a poner mi publicidad. Yo ya sé dónde voy a poner mi marca a hablar. Entonces acá el New York Times, Venezuela al Día, el Universal, Mundo Deportivo, The Washington Post, El Mundo y El País. Obviamente Venezuela al Día pues aparece en este reporte porque pues con la migración que hemos tenido de venezolanos a nuestro país, pues obviamente la audiencia, aunque ellos se encuentran en Colombia y dentro de sus biografías están ubicados en Colombia, pues tienen consumo de información de otras partes. Yo, por ejemplo, soy colombiano, pero yo no miro casi RCN o Caracol.
Yo por lo general siempre miro o BBC o miro CNN o The New York Times. Son como mis fuentes de información a nivel de mundo, no tanto RCN y Caracol. Entonces, pues aquí está apalancado, es gente, y yo ya aquí puedo entender cosas. Entonces yo digo, es gente, por ejemplo, que no es que le crea tanto a los medios nacionales, a nivel de los periódicos, ¿sí? Solamente aparece El País y El Universal. Debería estar otros periódicos, pero no aparece. Revistas. ¿En qué revistas podremos estar? Cosmopolitan España, Vogue Magazine, Rolling Stone, The Economist, El Malpensante, Time, People en español, Billboard. ¿Qué quiere decir esto? Estas son las revistas que generan influencia en este segmento. Y ojo acá, no quiere decir que estas personas sean suscriptores de estas revistas, sino que estas personas siguen a estas revistas en redes sociales. ¿Listo? Es la manera en la que lo interpreto no es que sea un suscriptor del Rolling Stone, ni es que sea un suscriptor del People en español. Son seguidores de las redes sociales de este tipo de revistas, estas marcas de revistas, eventos. Entonces aquí yo ya miro cuáles son los eventos que ellos siguen. Pues siguen eventos como el Tomorrowland, como el Tour de Francia, como la FIFA World Cup, como la Copa Mundial FIFA, como el US Open en tenis, el London Fashion Week, entre otros. Lugares. Cine Colombia, Guitar Center, MoMA de Museum, Design Museum, Cineteca Nacional, Cultura en UNAM, entre otros. Y ya a nivel del comportamiento digital, yo puedo saber cuáles son los canales que generan mayor afinidad a nivel de publicidad. Entonces, acá los social media ads está Instagram y Facebook principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este segmento es principalmente impactado por publicidad en Instagram y por publicidad en Facebook, más que en otros canales. Mire que a pesar de que esto me marca y a pesar de que recopila la data de Twitter, es muy honesto. Es muy honesto y logra abordar a todas las personas, ¿sí? Aquí debería aparecer Twitter Ads por temas de negocio. Pues si me estoy apalancando la data por Twitter, pues no solamente me debería aparecer Facebook e Instagram. Yo siempre debería meter acá Twitter para impulsar un poco más la participación publicitaria en Twitter. Pero es muy honesto el reporte. Me dice, ojo, los social media ads, es decir, la pauta en redes sociales principalmente, está apalancado y reacciona es en Instagram y en Facebook. Y puedo ver también cuál es el tipo de contenido o el tipo de formatos a los cuales ellos reaccionan principalmente. En este caso, ellos reaccionan principalmente a los links, es decir, a los blogs, contenidos de blogs, artículos, a revistas digitales y a sitios web de nicho. ¿Listo? ¿Qué quiere decir sitios web de nicho? Pues sitios web muy, muy segmentados. Entonces, Horóscopo Negro, Vevo y SoundCloud, por ejemplo, principalmente. Yo puedo ver también cuál es el hot content o cuál es el contenido de valor para ellos, para esta audiencia. Entonces, para estos 250 usuarios de este segmento que hice el scope, estoy mirando y ellos están generando contenido alrededor, bueno, esto fue hace un mes, alrededor de hashtags políticos como renuncie Duque, le quedó grande, torta de 15 años, torta primavera, tortas personalizadas, torta para hombres, torta de cumpleaños personalizadas, ilustre, pandemia, bueno, entre otros. Y estos hashtags los han utilizado en 4 canales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y acá puedo ver cuáles son las palabras claves, digamos, como predominantes del contenido que ellos han publicado en sus redes sociales. Iván Duque, Colombia, gobierno, país, Bogotá, prepago, perfil, últimas, entre otras. Y cuáles son los formatos con los que ellos más han interactuado. Entonces aquí ya sé que ellos han interactuado principalmente con formatos de links. ¿Cuáles son los formatos de links? Este tipo de formatos. Estas publicaciones, que son los compartidos. ¿Listo? A eso se le conoce como los formatos de links, que pueden ser artículos, blogs, o por ejemplo cuando uno tiene enlazado el Instagram con el Twitter, entonces
que les genera en Twitter una publicación con links. Entonces, pues aquí está, por ejemplo, estas cosas de Instagram, pero aparecen es por links, ¿listo? Y en un 5% interactúan con fotografías y en 1% con videos. Es decir, que es el tipo de contenido que ellos crean. Y acá puedo ver a nivel de publicaciones. Estas personas han interactuado con cierta volumetría de publicaciones. Entonces acá me muestra, mire, esta gente ha reaccionado principalmente a este tweet de Pirri. Lo que acabo de ver en Noticias Caracol. Miente el gobierno al decir que Avianca genera 500.000 empleos. Qué mentirosos. Ni todas las aerolíneas juntas que trabajan en Colombia generan eso de lejos. En fin, no voy a decir lo que sigue. Eh, los 40 fue otro contenido, una fotografía que publicó Fonseca celebrando el cumpleaños de Marc Anthony, fue otro contenido al que ellos reaccionaron principalmente, otro que fue de Andrés Cepeda, otro que fue de Doctor Crápula, Lucas Arnau, Canal City TV, Radiónica, The Mills, Artesio Pelado, Santiago Cruz. O sea, por lo visto, los seguidores de Chucky Town pues siguen a otros artistas y es gente que de pronto en sus redes sociales les gusta es consumir mucho contenido de música, contenido de otros artistas y demás, o de programas radiales. Esto tiene una cosa genial, me encanta esta parte que les voy a mostrar porque también nos da rangos de personalidad. Entonces yo puedo saber estas personas cómo son. Entonces me dice, por ejemplo, el 63% de estas personas son extrovertidos, cuáles son realmente, pues, son abiertos en un 71%, a qué le tienen miedo, cuáles son las dimensiones, pues, a nivel pues, de comportamiento, si son melancólicos, si no son melancólicos, si son personas más bien alegres, si no son alegres, si son empáticos o si son fríos de corazón. O sea, me da toda la información en relación a qué, pues al tipo de contenido que ellos publican en sus redes sociales. Uno puede determinar cómo es la personalidad de la persona, valga la redundancia, ¿listo? Empatía, pues, ¿qué es? Que seguramente en sus estados, en sus publicaciones, hacen contenido muy relacionado hacia este tipo de información, ¿sí? Entonces, duros de corazón o fríos de corazón, me da mucha risa este término, fríos de corazón, pues de pronto es gente que comparte mucho contenido en sus redes sociales, ácido, de humor negro, o cosas así, sarcásticas, chistosas, o un poco crudas, ¿no? Muy ácidas. Empáticos, el 72% realmente son empáticos. Estas son las características de personalidad que ustedes pueden intuir y analizar y entender a partir pues, de toda la información que nos entrega la herramienta. Les entrega todo, o sea, todo. Si son constantes, si son modernos, si son egoístas, si son conservadores. Miren lo gracioso acá. Por ejemplo, la audiencia de Chucky Town, a pesar de que es un género como el reggaetón, ¿sí? El 73% son conservadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es gente que sí le gusta el reggaetón, pero de pronto no le gusta ese reggaetón tan vulgar. Son más románticos como en su vida. Entonces, y esto si yo lo anclo con lo que acabamos de ver anteriormente, pues tiene toda la razón. Ahí no están hablando ni que sigan a Luigi One, ni siguen a Kevin Roldán, ¿sí? Aquí siguen a Andrés Cepeda, a Santiago Cruz, siguen a otros artistas que en su componente de letras son mucho más, no son tan vulgares, no son vulgares realmente, no es un contenido o no es un reggaetón vulgar. Entonces me podría padrinar este porcentaje de conservadores o de audiencia conservadora propiamente. También cuáles son sus necesidades, en qué se relacionan cada uno. Mejor dicho, eso a nosotros nos da
toda la información. También me dice, por ejemplo, cuáles son sus hábitos de compra en digital. Entonces, compran principalmente en redes sociales, pero también en sitios o en tiendas online. Se influencian por amigos y familiares, se influencian también mucho por el nombre de la marca y se influencian por la utilidad del producto. Estos son los factores de influencia en el pensamiento de compra de esta audiencia. Principalmente son influenciados por las redes sociales, seguido de la publicidad digital. Tercero, comentarios de familias y amigos. Cuarto, del nombre de la marca, o digamos que son personas que se fijan muchísimo en la viabilidad o en la credibilidad de la marca y en la utilidad del producto. Y me dice, por ejemplo, cuáles son el tipo de compras que ellos realizan. Entonces, tienen tarjetas de créditos vinculadas, realizan, digamos, o son miembros de campañas de marketing o pertenecen a campañas de marketing, son comentadores o también, pues, digamos, como que tienen cierto tipo de interacción de pagar en el momento de la compra. Entonces, son compra, pago contra entrega, se le llama eso. Y también funciona mucho con una audiencia que es el Target Ads, que son pues directamente marketplace, ¿listo? Que es venta de personas a personas. Y también me dice, por ejemplo, cuáles son los hábitos online. Entonces, por ejemplo, en los hábitos online, los hábitos digitales, ellos principalmente navegan desde su computador, pero también es muy parejo, ¿no? 43,81% desde desktop y 43,45% desde mobile. Entonces, es muy parejo la navegación. Es decir, que no hay, digamos, como mayor afinidad por un dispositivo que por el otro, no, sino que van muy parejos estos dos en relación a esta audiencia que estoy analizando, que es la de Chuck It Down. Acá me muestra, por ejemplo, también cuál es el tipo de contenido con el que ellos más reaccionan, el tema de los compartidos, comentarios, les gusta hacer muchos comentarios, replicar o calificaciones, etcétera, y pues el tema de los compartidos. Amplificaciones, entonces cuando hablamos de las amplificaciones, nos referimos directamente, por ejemplo, Catalina le gusta compartir mucho los contenidos, entonces, de Chuck It Town. Entonces me dice, la gran mayoría de seguidores de Chuck It Town pertenecientes a este segmento solo tienen una interacción de 0 a 10 personas, es decir, que la amplificación de su alcance pues no es tan alta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la audiencia de Chuck It Town no es que sean tantas celebridades, influenciadores, no, sino que son un poco personas que no tienen tantas interacciones dentro de sus perfiles sociales. En una media está entre 10 a 100 interacciones promedio. ¿Qué quiere decir esto? Es como si yo dijera, Ana María compartió una publicación de Chuck It Town y esas publicaciones que ella compartió de Chuck It Town lograron tener en un rango de 10 a 100 likes, interacciones, ¿sí? Likes compartidos, obvios. A eso se refiere la amplificación del contenido. Y en un 0,74% tienen interacciones entre un rango de 100 a 1000 interacciones por publicación. Es decir, que no es que sean tan influenciadores en las redes sociales los seguidores de Chuck It Town. Los días, entonces también las actividades por días. Entonces acá también aparece cuando esta audiencia está mayormente conectada. Entonces aquí pues está principalmente conectada Thursday, pero también, por ejemplo, los viernes, los lunes también está conectado. Digamos que los días domingos, donde menos los días festivos, lo que es sábado y domingo no se conectan tanto versus los días de la semana. ¿Listo? Entonces, eso también me da a mí una idea de decir, los fines de semana no publico, publico es entre semana. ¿Por qué? Pues porque la audiencia interactúa principalmente entre semana. Y también me da los rangos de hora donde ellos mayormente están conectados o tienen una interacción. Y acá, cuáles son las redes sociales donde ellos trabajan, donde ellos también están. Entonces, están en SoundCloud, están en Spotify, en WhatsApp, están en Pinterest, en LinkedIn, en Snapchat, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Chicos, ¿preguntas?
Profe, eso que estaba ahí, que nos decías, lo que acabas de decir de las redes, porque, o sea, que significa como ese 4.02x. Ah, ok, ese es el uso. Ese es el uso. Ese es el uso. Es por veces. Entonces, por ejemplo, utilizan SoundCloud 4 veces al día. Ya, ¿Listo? gracias. WhatsApp 2 veces al día. Obviamente eso lo haces como cuántas veces lo abre. Muchas personas lo tienen ya abierto. Es como cuando tú cierras las redes sociales. Lo que pasa es que no todo el mundo cierra todas las aplicaciones desde su celular o desde sus dispositivos, sino que uno los deja abiertos. Entonces él te lo cuenta como una única vez. Pero cuando uno le da, o sea, como que uno lo cierra por completo las aplicaciones, entonces él ya te lo cuenta como un nuevo ingreso. Entonces dice que Spotify alrededor de 2 veces por día, Pinterest alrededor de 2 veces por día, WhatsApp 2 veces al día. Lo que más utilizan es como SoundCloud, que lo utilizan 4 veces por día. Ese es el promedio. Chicos, ¿qué les pareció la herramienta? Brutal. Muy buena, está muy útil. Muy completa, profe. O sea, aquí la verdad tienen toda la herramienta para hacer un buyer persona y para hacer los buyer person brutales de Rainbow. O sea, ya aquí es la estrategia y la creatividad que ustedes le pongan a la configuración de las palabras claves. ¿Listo? Yo en eso o sea, en eso no les voy a incidir ni les voy a decir, tienen que hacerlo de esta manera. No, porque ustedes son grupos diferentes. Entonces, desde acá, ustedes, literal, Valeria, nos observan mal, o sea, nos observan en todo momento. O sea, para mí que nos digan hasta el detalle de la personalidad, o sea, saber si una persona tiene empatía, si es frío de El corazón, nombre, profe, nada o más sea, con el nombre. yo creo que eso son cosas que les da a ustedes un patrón importante. ¿Qué van a hacer para el parcial? Para el parcial lo vamos a determinar en las construcciones de los buyer person, un buyer person principal, un buyer person secundario y un buyer person negativo. Y a partir de las construcciones de esos buyer person van a construir ejes de contenido. ¿Cuántos ejes de contenido les voy a pedir? 5 ejes de contenido. ¿Listo? Los ejes de contenido salen a raíz de la data. Profe, pero entonces son 5 tipos, 5 como ramas pues de contenido, pero en general para los 3 tipos de buyer persona, o digamos son 5 para el principal, 5 para el secundario, no, No, en son general. 5 en general. Los 5 contenidos deben abarcar a los 3 buyer persona. Entonces, eso es lo que les La entrega, pro. La entrega del parcial es de este jueves en 8 días. ¿Listo? Cada grupo tiene un promedio de 10 minutos para la presentación de su buyer persona y de sus ejes de contenido. No les voy a pedir todavía el diseño de los ejes de contenido. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer para el final. Entonces es más como la idea. Eje de contenido 1, producto. ¿Qué vamos a hacer de producto? Vamos a hacer fotografías de este tipo y traer un referente por cada eje de contenido. Un referente, más no la creación del mismo. Eso es lo que les voy a pedir. Profe, o sea, por ejemplo, si fuera un eje de contenido el medio ambiente y entonces un referente, no sé, WF, algo así, o sea, como una publicación O una respecto al medio ambiente. publicación que te dé, digamos, como esa línea gráfica y el tono de comunicación que tú quieres utilizar para ese contenido. Entonces, por ejemplo, que ustedes me digan de la amistad y de la amistad vamos a utilizar frases como estas. Entonces, me muestran, es como referentes de contenido que vayan alusivas a la idea que ustedes tengan de ese eje de contenido que ustedes determinen de acuerdo a los buyer person. Entonces, en eso consiste el trabajo. Solamente les estoy pidiendo 3 buyer persona, el buyer persona principal, el buyer persona secundario y el buyer persona negativo. En el caso del buyer persona negativo, pues chicos, no es que haya una herramienta que saque el buyer persona negativo. O sea, es todo lo contrario. Toca hacer como antónimos. Exacto, toca hacer como los antónimos. Hasta el momento no he conocido una herramienta que saque un buyer persona negativo. Entonces, por si a alguno se le da
por la duda, no existe, son los antónimos, son las contraposiciones. Entonces, ¿quién se opone al reggaetón? Pues ¿quién se opone a esto? ¿Quién se opone al baile? Pues tal persona, o sea, es como buscar esa manera para saber cuáles podrían ser los retractores. ¿Listo? Si vamos a hablar del medio ambiente, pues ¿quiénes se oponen al medio ambiente? Los que están de acuerdo con el fracking. ¿Eh? Mentira, es un chiste político malo. Muchachos, este es el trabajo, esto es lo que tienen que hacer. El día lunes de la próxima semana vamos a hacer asesorías con cada uno de los grupos de trabajo. Entonces, desde ya yo les aconsejo que vayan construyendo como la herramienta, utilicen la herramienta, cosa que el lunes que ustedes tengan la asesoría conmigo, pues ya tengan preguntas como muy puntuales para hacerme y las vamos resolviendo, digamos, como la dinámica. El día jueves sería la presentación del parcial y cada grupo tiene una instancia de 10 minutos de 10, máximo 15 minutos para presentar su parcial. En el caso de las personas que no alcancen a presentar el parcial el día jueves en el horario de la clase, ese mismo día determinaríamos el horario finalizando la tarde para que no se vayan a comprometer. ¿Listo? Preferiría que puedes mandar las indicaciones como en un Word o algo así, Sí, por claro, favor. yo se las tengo en el mismo material de la clase. Ahí está estipulada la rúbrica. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Listo. Listo. Profe, y si puedes subir la clase, porfa, la que grabaste hoy. Listo. Todas las clases yo las subo al canal de YouTube. Entonces, una vez yo finalizo el día de hoy, ya esto queda cargado en el sistema. Está bien, profe, gracias. Listo, muchachos. No siendo más, pues se nos acabó ya el tiempo de la clase. Un abrazo para todos y nos vemos. Gracias, profe. Chao, chicos, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, Cata, que estés muy bien. Igual.